Las puertas al inframundo. Pero será posible. Ay. Estamos viendo el coche. Porque ahí nunca da el sol. Va a hacer una voltereta. Hola, bueno, hemos llegado al concello de Ribeira de Piquín y aquí se encuentra una iglesia, que es la iglesia de San Xiao de Baos, donde tiene varias peculiaridades que ahora le iremos contando. Ay, amor. No hace nada, si te está acariciando. Pero tengo miedo. Mira el gato. Ese sí me gusta. Ahí, mira el gato. Mira. Ven. Ven. Qué bonito. Ven. Sí. Qué bonito. Parece una especie de persa con... Sí, no sé. y es amiguito el perro, ¿eh? Sí. Bueno, vamos por aquí mismo, ¿no? Sí, Ven, vamos por aquella. Hola. Hola. Mira, la iglesia está por este caminito. Vale, gracias. ¿Estará abierta? No, No está abierta. está abandonada, ¿no? Abandonada, no, pero... No. Vale, Vale, vamos a verla. gracias. Ven, coge, mira, coge. ¿No quieres? Sí, sí, es como se hace, como No, que se pero hace el va como cabrón. protestando. Se hace el cabroncete. Ven, toma. Mitch. Oye, mira los ojos, qué bonito, ¿eh? Sí, ¿Viste los ojos que tiene? sí, Qué son guapo. súper lindos, ¿eh? Sí, mira los ojitos, Mira. son como color café así. Ay, qué bonita, amor, mira. Mira, me quiere. Uy. Ah, pero protesta, ¿eh? Sí. No tengas miedo, amor. Ay, no, que me va a Porque se morder. restriegan así. No tengo, Es que no tenemos nada de comer así. no tengo, pobrecito. Está bonito, cantidad. Sí. Mira esto, qué curioso, ¿eh? Es como una casa puente. O sea, que es una casa y tiene por debajo y tiene un puente que la Ostras. atraviesa, ¿eh? Nunca lo había visto, ¿eh? No, qué raro. En mi vida, ¿eh? Debajo de una casa. Y es alta, ¿eh? Mira la altura que tiene, ¿eh? Aquí se usa mucho la pizarra porque la tienen en los suelos, en los tejados, en las paredes. Esta es la ciudad que dicen que parece que es como que está abandonada, ¿no? Pero que es como si se siente la presencia, como si te observaran. ¿Qué hay? La cocina debe ser esto. Mm. ¿Por qué la gente se va de los pueblos? No sé, aquí estamos llegando ahora a la iglesia, ahí la tenemos. Aquí estaríamos llegando ahora. Todo esto se ve que lleva muchísimos años abandonado aquí. Lo tienen todo destruido, todo así. No está en muy buenas condiciones porque no habita mucha gente en este pueblo. Ahí tenemos un pequeño cementerio que lo iremos a ver ahora. Esto es un reloj de sol del siglo XV, siendo, ¿qué pone? Está escrito en latín, ¿no? No, siendo prior Don Fran Brr. Dasarín Sí, pero eso y es pone latín, ¿no? 1742. Eso está escrito en latín, ¿eh? No sé. Pero bueno, es un reloj de sol, es curioso porque además ya no se ven muchos. ¿Funcionará? Sí, claro, eso funciona siempre, mientras haya sol. Es bastante curioso, ¿eh? Es como de trozo de pizarra, ¿sí? Ojalá estuviera abierta, pero... ¿Te imaginas se sienta que toquen la puerta ahora? ¿De qué año será esta iglesia, eh? No sé el año, sé que es del siglo XV. Mira, aquí tenemos la curiosidad principal de esta iglesia. Son 5 calaveras sin la parte de abajo de la mandíbula incrustadas en la pared. Bueno, hay varias leyendas sobre esto. Algunos dicen que eran monjes que habían estado por aquí y que se le habían puesto ahí. Me estoy investigando un poco y me inclino más a pensar, esto sería la representación de la cara de la muerte o la muerte de cara. Dicen que estaban colocadas en esta posición porque ahí nunca da el sol. Aquí nunca le da el sol a esas calaveras. Y el sol
En verdad saldría por ahí. Entonces era una manera de ponerlas para que la gente cuando se moría, sus almas fueran hacia la luz, hacia el sol. De hecho, por aquí se puede ver el cementerio y hacia dónde tendrían que ir sus almas. Hola, si estás ahí, haz un sonido. Si lo hace me cago. Mira esto cómo se está destruyendo de los años, ¿eh? Ya esto no lo reparan ni nada, ya esto lo tienen ahí tirado al abandono. Ya. Podría restaurar, pero A ver, hay quisiera. muchísimas iglesias en España y en Galicia que se están cayendo totalmente. Hey, mira, esto es una cinterna, ¿eh? Está llenita de agua, ¿eh? Bueno, no puedo empujar la tapa, está durísimo, Ay, sí. pero está lleno de agua. lleno de agua. Mira, esto es orégano. Y para nosotros es menta. Con esto nosotros en Cuba cocinamos, ¿eh? Lo usamos para cocinar y tenemos matitas en la casa sembradas afuera. Ustedes le llaman menta a esto aquí, bueno. Menta y hacemos los mojitos con Pero ¿cómo eso. va a hacer mojito con esto? Sí, se le echa eso dentro al mojito. Al mojito se le echa hierbabuena, pero no esto, ¿eh? Y menta también. Yo nunca lo he visto, ¿eh? ¿No? Bueno, a lo mejor me equivoco yo y la menta se usa No. para otra cosa. Mira, estos son higos. Sí. Eso se come, ¿no? Sí, aún están un poco verdes. Bueno, esto todavía no está para comer, pero en verdad esto por dentro sería así y cuando está totalmente maduro, esto está totalmente negro y se puede comer. ¿Qué hay ahí? Ah, una casa abandonada. Está abierto, ¿eh? No ves, nada más levantar el ganchito este y ya estaría abierto, ¿eh? Esto huele raro, ¿eh? Tiene pinta de sacrificio ahí. No, de verdad. Las puertas al inframundo. Las puertas al infierno. Bueno, chicos, ya nos íbamos cuando este perrito, no sé qué nos intentaba decir. No sé si quería jugar con nosotros o si estaba protegiendo un rebaño que había allí cerca, o quizá no quería que fuéramos por este lugar. No lo sé. La cuestión es que llegó incluso a mordernos la defensa del coche. Nos embestía a cada paso y no nos dejaba dar, vamos, nada, ni andar 2 milímetros. La verdad es que no sabemos qué quería hacer, no sabemos si es que estaba jugando o qué le pasaba, pero ya os digo, nos mordió la defensa del coche. Y bueno, y por fin pudimos ir haciéndonos paso y pudimos salir del caminito. Comenten si creen que el perro estaba jugando, si creen que estaba defendiendo el rebaño, si creen que no quería que fuéramos por allí o si por el contrario a ustedes se les ocurre otra cosa. Está mordiendo el coche. ¿Pero será posible? ¿Lo ves? Sí. Como una especie de castillito, por decirlo así, pero es un paso. Todo esto está cerrado para que no puedan pasar. Esto es excepto solo residentes. Aquí tienen como una especie de comunidad pequeñita. Aquí tenemos también un crucero en esta especie de, aquí en la plazoleta del paso. La hierbita está recién cortada, se ve que la recién cortaron de hace poquito. Están todo muy bien cuidadito, no hay ni una basurita, no hay nada, está todo muy bien ordenado. Tenemos estas casitas aquí, muy peculiares. Mira, como podéis ver aquí también porque es muy típico de Galicia también, que se cortan su propia madera. Esto, compran los troncos grandes y los pican en trocitos para cuando llegue el invierno, la compran ahora en verano que es más barata y cuando llegue el invierno tienen para, ¿saben? Para sostenerse durante el invierno y mantenerse. Y esto no sé si será una fuente o una especie de bebedero para animales, los pajaritos y tal, o no sé si será agua potable. Se ve bastante limpita, la verdad, y bastante clarita, ¿no? Y miren lo que les decía. Ven, cada ciudadano, tiene así en su casita una matita de uva. Y esto que está aquí parece kiwi, ¿eh? Sí, es una matita de kiwi, creo. Miren, ahí tienen un kiwi súper grande también. Tienen sus propias frutas, porque aquí los gallegos les encanta
a recolectar sus propias frutitas y tener huertas y cosas así donde pueden cosechar patatas, kiwis, ciruelas también. Aquí se cultiva mucho la ciruela. Y esta es la caravana que veo que está fuera de la casa. Parece, no sé si será de algún extranjero, pero no, tiene chapa española, o sea, parece que es del dueño. Miren qué bonito, ya nos estamos acercando ya a la entrada o la iglesia del Paso. Aquí lo podemos ver también, como un pequeño castillito. Mira, tenemos a ella jugando con la leña. Les estaba contando a ellos que eso es típico de Galicia, que compran la leña ahora en verano para cuando llegue el invierno. Hay mucha gente que no la compra, que también tiene eso, fincas en el monte y entonces cogen los árboles que tienen allí que han crecido y los traen para cortar y guardar la leña. La leña se guarda ahora en verano, que es cuando está sequita. Sí. Y se guarda para todo el invierno. Y les comentaba también que esto es muy típico de las casas gallegas, que tienen casi todos una matita de uva. Esta es de kiwi, ¿no? Aquí hay dos cosas, sí, este es de kiwi. Bueno, para que los kiwis se den, tiene que haber 2 plantas que son hembras y una macho. Si no, los kiwis no se dan. Es como que no fecundan y no daría kiwi. Este me da por pensar que es el macho Sí, este. y aquellas dos Y ahí hay las 2. hembras. Y mira, y es típico también de aquí, de cualquier casita de Galicia, que tiene su propia matica de limón. Y esta es pequeña, estas Sí, son es un limas. limonero, Ah, lima. mira, estas son limas, primera vez que la veo, porque siempre tienen de limón, Sí, pero casi no limas. siempre, sí. Explícales a ellos qué es un paso, porque A hay ver. muchos que no lo sabrán. Un pazo es una residencia de gente que podía, que tenía dinero, donde se componen por varias cosas. Tiene que tener una iglesia, una casa con cierre de muralla, una serie de metros cuadrados y un palomar. Miren esto que huevo, parecen como cortinitas de enredaderas, ¿no? Enredaderas, sí. Déjame enseñarles esto. Miren esto que parecerá una tontería, pero es curioso, ¿eh? Miren cuántas grapas hay aquí, es que no cabe una, ¿eh? Aquí han puesto tropecientos mil carteles, ¿eh? En estos postes y con estas grapas se usa para poner, cuando alguien se muere, las esquelas por la aldea, para que todo el mundo se entere de cuándo es el funeral y quién se murió. Y normalmente se ponen en estos postes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Miren, las entradas son 10 euros por persona, se visitan los jardines que son muy grandes y tenemos abierto hasta las 8. Vale. Miren qué lámpara. Más antiguo, ¿verdad? Mira el Es techo. enorme, ¿eh? Oh, y esto es como un barco, ¿eh? Es un barco, sí, y tiene naranjos plantados dentro. ¿Cuánto costaría hacer este paso? Hombre, ten en cuenta que en aquel entonces la mano de obra era muy barata porque... a Claro, ver, la gente era muy pobre. Claro, y la gente trabajaba por 4 duros. Mira, Mira, y la estatua esa como pescando, un pirata pescando. y mira el cisne, qué bonito es. Qué por ahí Mira, también. qué bonito. Joder, Estaba buscando mira. comida, ¿eh? Mira cómo mete la cabeza hasta el fondo, ¿eh? ¿Sobre cuánto costarán? ¿Puedes buscar? No, no creo que cueste mucho. 500 euros. 500 euros. Si lo compras ya mayor, pero si lo compras chiquitito, menos. Mira. Va a hacer una voltereta. Oh, El bien. pino puente. Miren qué bonito. La perspectiva de vista desde aquí. Guapo, ¿eh? Ese es como lo que estábamos viendo ahorita, es como un islote que es como un islote de como un jardincito donde tienen los naranjos. Y por aquí tenemos el sello de, una vez más, los antiguos dueños. Ahí tenemos la conchita de Santiago a la punta. Sí, es una especie de lavadero que tienen aquí. Donde antiguamente, mira, tiene su tendedero. Donde antiguamente tendían la ropa, una vez que la lavaban de ahí, las tendían aquí en esta especie de tendedero. Es un tendal. Yo Yo pregunto, digo, joder, ¿qué trabajo pasaban, no? O eran más bajitos o estar así todo el tiempo. Esto es terrible, ¿eh? no, los de columna, yo supongo que sí. Por aquí es donde cae todo el agua que va hasta allá abajo, hasta la roseta, miren.
Está lleno de agua esto aquí. Mira, esta sí que es posible que fuera una piscina en su tiempo, ¿eh? 100%. Además aquí tiene para poner sus cosas, allá también. Miren, esto es como para estar en el medio así, comer algo tranquilo, tomar el sol. Mira, me encanta el cañón porque le han puesto un arbolito simulando las patitas y todo lo que compone el cañón. Miren, aquí nos encontramos una serpiente que están haciendo ahora, por lo que veo. Esto es nuevo, ¿eh? Están fabricando ahora y por aquí saldrá. Vale, van a coger agua, van a pillar agua de allí, de ese sitio por donde salía el agua. Va a conectarlo aquí a la serpiente y por aquí, por estos canales, saldrá el agua recto por ahí para abajo. Porque esto se ve que lo están construyendo ahora. Miren, aquí tenemos material de construcción y se ve que lo están haciendo hace poco. Y aquí estamos terminando ya el viaje. Vamos a grabar un poquito la iglesia, que no la hemos podido ver. Ah, por cierto, las siglas SMP significan Marqueses de San Miguel Aspenas. Sí.